Vamos a anotar todas las funciones que en algún momento utilizaremos para el análisis de curvas. Y vamos a deducir una adicional que no voy a anotar en esta primer columna. Funciones del análisis de curvas, así voy a definir esta parte. Cuando tenemos definida una ecuación vectorial de cualquier curva, la podemos encontrar referida al arco de curva, la longitud de arco de curva, o puede estar referida al parámetro t, el tiempo. Si la curva está definida con respecto al arco de curva, que es el parámetro s, el vector tangente unitario lo podemos calcular con la primer derivada de r con respecto de s. Si yo derivo al vector tangente, tengo la primera expresión de Frenet-Serret. Y dentro de la expresión de Frenet-Serret hay una función que me define algunas características de la curva, que es justamente la curvatura. Y la curvatura es el módulo de la derivada del vector tangente unitario con respecto de S. Curvatura. Si tengo el vector tangente, puedo encontrar al vector normal unitario, como 1 entre la curvatura por la derivada del vector tangente con respecto de S. Es un despeje de la primera expresión de Frenet-Serret, ya teniendo definida la curvatura. Con el vector tangente y el vector normal puedo calcular el vector binormal con el producto cruz entre estos dos vectores de esta forma. De la segunda expresión de Frenet-Serret puedo calcular la derivada del vector binormal con respecto al arco de curva. La segunda expresión de Frenet-Serret es la derivada del vector binormal con respecto al arco de curva. Y ahí aparece una función que nosotros definimos como la torsión, que es tau. Para conocer la torsión, debemos calcular el módulo de la derivada del vector binormal con respecto al arco de curva. De esta manera tengo definido el triedro móvil, la curvatura y la torsión. Tengo definidas todas las funciones que me definen características de las curvas. Vector tangente unitario, vector normal unitario, vector binormal, curvatura y torsión. Todo en términos del arco de curva. Si mi función vectorial está definida con respecto al parámetro t, cualquier otro parámetro, se acostumbra a utilizar el tiempo, puedo calcular estas mismas expresiones con las siguientes identidades. Para el vector tangente unitario, habíamos ya definido que si la velocidad es un vector tangente, pues hacemos unitario ese vector y tenemos el vector tangente unitario. Para la curvatura se puede demostrar, no lo puedo desarrollar ahorita, que el módulo del producto cruz de la velocidad con la aceleración dividida entre el módulo de la velocidad al cubo define a la función de la curvatura en función del parámetro t. Para el vector normal unitario, si el vector velocidad está contenido en el plano osculador y es paralelo al vector tangente, y el vector aceleración, que también está contenido en el plano osculador y que tiene por componentes tangencial y normal, si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, entonces tengo un vector paralelo al vector binormal. Significa que si ahora a este vector paralelo al vector binormal desarrollo el producto cruz con el vector velocidad, tengo un vector paralelo al vector normal. Entonces, para tener el vector normal unitario definido,
debo normalizar este vector. Entonces, B cruz A, cruz B, módulo, vector normal unitario. El vector binormal, B cruz A, entre el módulo de B cruz A. Y finalmente, la torsión se calcula con el valor absoluto del triple producto escalar del vector velocidad, vector aceleración y la derivada del vector aceleración entre el módulo del producto cruz del vector velocidad con el vector aceleración al cuadrado. Aquí nada más para que quede en esta misma descripción. Voy a anotar por aquí que la velocidad es la derivada de r con respecto de t y la aceleración la derivada de la velocidad con respecto de t, siendo la variable t el tiempo. Si bien ya hemos hablado de que el vector aceleración tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal, voy a desarrollar justamente la expresión del vector aceleración. Si el vector de posición de una partícula en el espacio es r de t, siendo t el tiempo, entonces la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. La velocidad es la derivada de r con respecto de t. Y esta derivada la puedo expresar como la derivada de r con respecto de s, diferencial de s con respecto de t, con la regla de la cadena, derivando con respecto de s primero. Y resulta que la derivada de r con respecto de s es el vector tangente unitario. Y la diferencial de s con respecto de t es precisamente la rapidez. Significa que si yo tomo esta velocidad y la derivo con respecto del tiempo, rapidez, vector tangente unitario, y aquí en lugar de la rapidez como el módulo de s, voy a considerar la derivada de s con respecto de t, vector tangente unitario. Tengo el producto de una función escalar con una función vectorial, entonces tendría la segunda derivada de s con respecto de t por el vector tangente unitario más la derivada de s con respecto de t por la derivada del vector tangente unitario con respecto de s, diferencial de s con respecto de t. Aquí utilizo nuevamente la regla de la cadena y derivo con respecto de s. Y lo que yo veo con la derivada del vector tangente unitario con respecto de s es precisamente la primera expresión de Frenet-Serret. Y la primera expresión de Frenet-Serret me dice que la derivada de t con respecto de s es igual a la curvatura por el vector normal unitario. Si yo sustituyo, tengo entonces que la aceleración es igual a la segunda derivada de s con respecto de t por el vector tangente unitario más la derivada de s con respecto de t al cuadrado por la derivada del vector tangente unitario con respecto de s. Y eso es la curvatura por el vector normal unitario. Y esta
expresión de la aceleración me dice que la aceleración tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial es esta segunda derivada de s con respecto de t, y la componente normal es la derivada de s con respecto de t al cuadrado por la curvatura, que es este término que está aquí. Componente tangencial, componente normal. Otra forma de escribir esta misma expresión, pero ahora utilizando el módulo de la velocidad, sería como la aceleración, que es igual a la derivada de la rapidez con respecto de t por el vector tangente unitario más la rapidez al cuadrado por la curvatura por el vector normal unitario. Aquí quiero comentar lo siguiente, ya que tenemos conocimiento de que la aceleración tiene justamente dos componentes, componente tangencial y componente normal. Es decir, la aceleración está contenida en el plano osculador. Por eso el vector binormal lo podemos calcular con esta expresión. Vector velocidad, producto cruz, vector aceleración. Los dos vectores están contenidos en el plano osculador. Su resultado es un vector paralelo al vector binormal, que es un vector ortogonal al plano osculador. Bueno, si yo analizo una trayectoria muy particular, que es la recta, una recta tiene una curvatura nula, es decir, su curvatura es cero. Si ustedes analizan una partícula que viaja sobre la recta, no tiene componente normal, sí tiene componente tangencial. Pero si en ese análisis resulta que la partícula tiene rapidez constante, entonces la derivada de la rapidez resulta ser nula. Entonces la aceleración es cero. Podemos pensar en otra trayectoria, en otra curva. Si pensamos en otra curva y resulta que en el análisis de una partícula que viaja sobre una trayectoria, una curva, que tiene rapidez constante, entonces la partícula no tiene aceleración tangencial, porque se cancela con esa derivada de la rapidez que es constante. La partícula solamente tiene su componente normal, lo que significa que la aceleración es ortogonal a la velocidad para una trayectoria cuya rapidez es constante. Si ustedes se acuerdan de la curva de la que platicamos hace rato, de la circunferencia, si una partícula viaja a lo largo de una circunferencia, resulta que esa circunferencia tiene un radio, la rapidez de la trayectoria es constante, la aceleración no tiene componente tangencial y solamente tiene componente normal. Por lo tanto, la aceleración es ortogonal a la velocidad. Son los casos que ahorita pudiera yo comentar con respecto a curvatura cero o rapidez constante. Y eso nos dice cómo es la aceleración. Si tiene componente tangencial, o si tiene componente normal, o si tiene las dos componentes. Con esto creo que podemos tener ya definidas todas las expresiones que vamos a utilizar para el análisis de las curvas.